Todas las reacciones ocurren con distinta velocidad. En química nos interesa conocer los factores que afectan la velocidad de una reacción. Vemos en el dibujo que mientras transcurre el tiempo, la concentración de A reactivo disminuye y la concentración de B producto aumenta. ¿Cómo podemos determinar la velocidad de una reacción sin afectarla? ¿Cómo saber que esa reacción está prosperando? Se pueden observar cambios visibles o modificaciones en determinadas propiedades. Aparición o desaparición o cambio de color, cambio de olor o sabor, formación de precipitados, desprendimiento de un gas, variación de la temperatura del sistema, cambio de volumen o de presión para gases, modificación de la densidad o de la viscosidad, variación de la acidez, pH, variación de la conductividad, entre otras. La cinética química estudia la velocidad o rapidez de las reacciones químicas, los factores que la modifican y los mecanismos por los cuales dichas reacciones ocurren. ¿De qué depende que una reacción sea rápida o lenta? ¿Por qué una explosión es una reacción química que ocurre rápidamente y la transformación de los diamantes en grafito puede llevar miles de millones de años? Las reacciones posibles, es decir, las que realmente ocurren desde el punto de vista del tiempo que tardan en llevarse a cabo, las podemos clasificar en rápidas, lentas o muy lentas. Empecemos por definir velocidad de reacción como la rapidez con que se transforman los reactivos en productos. Básicamente, corresponde al cambio de concentración de los reactivos o de los productos en la unidad de tiempo. Representemos la reacción química simplemente como reactivos que se transforman en productos, reacción completa o total, porque todos los reactivos se transforman en productos. Para que se forme el producto, el reactivo tiene que consumirse, por lo que la velocidad de la reacción se puede expresar también como la cantidad de reactivo consumido en un intervalo de tiempo. La cantidad de producto formado o de reactivo consumido no se determina con la cantidad de sustancia o con el número de partículas que se forman y consumen. Para eso es más factible y cómodo utilizar la concentración. Por lo general, se utiliza molaridad, moles de producto o de reactivo en 1 litro de solución. A la concentración de reactivo y de producto la denominaremos A y B entre corchetes respectivamente. Con esto, la velocidad de reacción se puede expresar como el cambio en la concentración de producto en un intervalo de tiempo. Con cada partícula de producto que se forma, hay una partícula de reactivo que desaparece, por lo que la velocidad de reacción puede medirse también con el cambio de la concentración del reactivo en un determinado intervalo de tiempo. Como la concentración del reactivo al final de la reacción es menor que al principio, la diferencia entre concentración final de reactivo y la concentración inicial de reactivo resulta ser negativa, por lo cual, para definir la velocidad en función de las concentraciones de los reactivos, se coloca un signo negativo al cambio de las concentraciones.
De esta forma, la velocidad de la reacción puede medirse indistintamente como la velocidad de formación de B o como la velocidad de desaparición de A, donde el signo menos indica que la diferencia entre la concentración final e inicial de los reactivos es una variación negativa, porque el reactivo se consume, mientras que para los productos hay una variación positiva o incremento porque el producto se forma. Las unidades de velocidad de reacción son las de concentración en la unidad de tiempo, es decir, mol por litro segundo. En el caso de gases, se puede considerar la variación de presión parcial de los mismos con el tiempo en lugar de concentraciones. En el gráfico representamos concentración en función del tiempo. Tenemos dos curvas, una para el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, curva celeste. Vemos que su pendiente es negativa. La concentración de los reactivos disminuye a medida que prospera la reacción, llegando a cero. En la curva roja observamos la formación de oxígeno. Su concentración aumenta a medida que la reacción avanza con una pendiente positiva, hasta que se hace cero la pendiente al ser paralela al eje X. Esto indica que la reacción se detuvo. La concentración de oxígeno permanece constante si no es retirado del sistema, y esto nos está indicando que se terminó la reacción, se ha agotado todo el reactivo. A medida que transcurre el tiempo, las curvas nos dicen que la velocidad de la reacción se va lentificando. Para ello, observemos cómo se modifica la pendiente a medida que la reacción avanza de reactivos a productos. La velocidad de la mayoría de las reacciones químicas depende de la concentración de los reactivos, lo cual implica que a medida que se consume el reactivo disminuye la velocidad, es decir, que ella no es constante. Se hablará entonces de velocidad inicial y luego de velocidades en cada punto de la curva. La velocidad de reacción representa la rapidez con que tiene lugar la transformación química de los reactivos en los productos. La velocidad promedio o velocidad media se mide a partir de la variación de la concentración de un reactivo o de un producto en un intervalo de tiempo y depende del intervalo que se selecciona. La velocidad de reacción en un instante dado, a la cual llamamos velocidad instantánea, es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva concentración-tiempo, relativa a reactivos o productos en el punto correspondiente a ese instante.
En esta diapositiva, sobre 3 curvas, vemos cómo calcular gráficamente la velocidad promedio, siendo esta la pendiente de la curva concentración-tiempo y la velocidad instantánea, siendo esta la tangente a la curva concentración-tiempo. La velocidad instantánea, desde el punto de vista geométrico, es la recta tangente en un punto a la curva concentración-tiempo. La pendiente velocidad instantánea puede ser de cualquier signo. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media o velocidad promedio. En esta diapositiva vemos cómo expresar la velocidad de la reacción, la expresión de la ecuación cinética de la reacción y las curvas de concentración en función del tiempo para las sustancias intervinientes. La velocidad de una reacción química homogénea depende de la concentración de ciertas sustancias del sistema, que reciben el nombre de sustancias activas. Generalmente, aunque no siempre, las sustancias activas están dentro de los reactivos de la reacción. La dependencia de la velocidad de reacción con la concentración de las sustancias activas se establece mediante la denominada ecuación cinética de la reacción. Esta ecuación cinética de la reacción se deduce experimentalmente. No es posible deducirla de la ecuación química. Para estudiar la dependencia de la velocidad de reacción con las concentraciones, se realiza la reacción a temperatura constante, manteniendo invariables las condiciones de la misma y variando solamente la concentración de una de las sustancias reaccionantes, midiéndose el cambio que sobre la velocidad produce esa variación y estableciéndose la relación matemática entre el cambio de concentración y el cambio de velocidad. Esto mismo se repite con diferentes sustancias reaccionantes. En base a estas determinaciones, se llega a la ecuación cinética de la reacción, que en forma general puede escribirse como velocidad igual a una constante por la concentración de A a la M, por la concentración de B a la N, por la concentración de N elevado a W, siendo A, N y B las sustancias activas de la reacción, de cuyas concentraciones depende la velocidad de reacción. Ya se ha dicho que por lo general las sustancias activas de una reacción son también los reactivos de la misma, pero no necesariamente todos los reactivos de una reacción son las sustancias activas de la misma. El factor de proporcionalidad K de la ecuación recibe el nombre de velocidad específica. Los exponentes N, M, W, a que están afectadas las concentraciones de las sustancias activas A, B y N, se denominan orden parcial de reacción respecto de A, de B y de N,
siempre se determinan experimentalmente. La suma de N, M y W se llama orden total de la reacción y puede ser un número fraccionario y también cero. Un error común es suponer que los coeficientes estequiométricos de una ecuación química balanceada son forzosamente esos exponentes. Es decir, se considera que el orden de una reacción siempre es igual a su molecularidad. Eso solamente es cierto en algunos casos. Podemos enunciar: el orden total de una reacción química es la suma de los exponentes a que están afectadas las concentraciones de las sustancias que aparecen en la ecuación cinética. Dichas sustancias se llaman sustancias activas. La velocidad específica o constante de velocidad de reacción K es un valor característico de una determinada reacción y constante a temperatura constante. Acá la podemos definir como la variación de la concentración por unidad de tiempo y por unidad de concentración de las sustancias activas de la reacción.